Hola, muy buenos días. Les saludo a Julio Fernández, director de la Biblioteca del Campo Providencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a este evento que teníamos ya programado. Y en nombre aquí de nuestra directora corporativa, la señora Catherine Jara, estoy dando inicio a esta jornada de capacitación, las cuales consistirán en 2 sesiones. Y tenemos esta primera en donde nuestro invitado y nuestro relator, don Alonso Cavieres, nos dará esta muy importante capacitación en lo que es el gestor bibliográfico REF. Así que los dejo ahora todos aquí ya dentro de lo que va a ser este interesante capacitación. Así que, Alonso, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y sean nuevamente todos, tengan un muy buenos días. Muchas gracias, Julio, por esa cálida presentación y también darle la más cordial bienvenida a todos y a todas aquellas personas que amablemente han tomado algunos minutos de su tiempo para atender esta sesión de capacitación en relación a uno de los productos que el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chile suscribe para la comunidad académica. Este recurso de información se llama RefWorks, en lo que se conoce como un gestor bibliográfico, pero en definitiva es mucho más allá de eso. Así que tendremos en esta sesión la oportunidad de explorar de manera significativa cuál es su potencial y de igual manera dejarlos ya invitados a la segunda sesión donde veremos aspectos avanzados del uso del software. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Solo un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, como bien les decía, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que se titula RefWorks, ¿por qué y cómo citar las fuentes de sus trabajos académicos y de investigación? En este escenario, evidentemente me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, responsable de los servicios de capacitación y consultoría que la empresa ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, si existe alguna pregunta, inclusive después de esta sesión, con feliz gusto la puedo tratar al correo training@proquest.com o si gustan también la pueden canalizar a través de su sistema de bibliotecas. En este escenario, evidentemente tenemos que partir por una motivación, comprender el valor de lo que son las citas o tradicionalmente conocidas como referencias bibliográficas. Entonces, en ese sentido, es necesario. Un trabajo sin citas es un trabajo al cual le falta una parte muy importante del mismo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico el conocimiento no se construye desde cero, se construye desde la base, desde las investigaciones de otros autores para así obviamente construir el conocimiento. Por eso se llama un constructo social. Entonces, en ese sentido, cualquier obra, trabajo y evidentemente para los estudiantes de pregrado que nos están escuchando, al igual que aquellos docentes, en definitiva. En un marco académico, evidentemente, el uso de citas y referencias bibliográficas es fundamental para validar la veracidad de la información que estamos comunicando. Entonces, cuando nosotros hablamos, obviamente, del entorno académico y principalmente los productos, ¿cierto? Que son las fuentes académicas, que son los productos del análisis, comparación, conclusiones de aquellas investigaciones que se están realizando. En definitiva, van a tener algunos pequeños check que en realidad son marcos que definen que esta publicación tenga una connotación académica. Entonces, algunas de las cosas fundamentales que cualquier revista científica se pregunta a la hora de publicar, evidentemente es, ¿el autor proporcionó citas de las fuentes que utilizó? Si evidentemente una publicación no pasa ese check, evidentemente no puede tener el tinte de académico. Otras cosas que también son relevantes son, por ejemplo, si los autores han proporcionado sus credenciales, es decir, su grado académico y su filiación, es decir, el nombre de la institución bajo la cual están publicando, si hubo un proceso de revisión por pares, es decir, los resultados de la investigación en definitiva fueron validados por otros autores, tiene algún argumento, conclusión y también si hay tablas o gráficos en el documento, a lo cual nosotros hoy en día llamamos datos de investigación y de hecho nuestro ejemplo de uso del software va a ligarse con eso. Entonces,
Cuando nosotros tomamos el primer punto, de hecho el de la cabecera, el autor proporcionó citas de las fuentes que utilizó, es el primer filtro de validación para garantizar que la publicación tenga una connotación académica. Pero ese no es el único punto. Yo creo que es fundamental hoy en día entender el uso de las tecnologías de información y principalmente cómo nosotros comunicamos la información a través de la web. Y en definitiva, tomo por ejemplo esta referencia de la red de bibliotecas Revium en España, que evidentemente nos indica cómo citar nuestros datos de investigación o definitivamente la información con la cual estamos trabajando. Muchos de ustedes seguramente se han familiarizado obviamente con una estructura, ¿cierto? Existen normas de citación. Actualmente existen más de 6.000 normas de citación disponibles y RefWorks, que es el gestor bibliográfico con el cual vamos a trabajar el día de hoy, tiene este potencial de poder trabajar con una o múltiples formatos. Entonces, en ese escenario, cuando nosotros construimos una referencia a un trabajo, es decir, una cita bibliográfica, hoy en día en la web es muy útil principalmente crear lo que se llaman trackbacks o los enlaces que nos direccionan a las fuentes de información que estamos utilizando. Un ejemplo, como lo pueden ver dentro de la diapositiva, en la esquina inferior derecha, existe algo que se llama un handle, que básicamente es un identificador único de los objetos. Entonces, en definitiva, cuando nosotros citamos, no solamente lo hacemos para garantizar la calidad de nuestra investigación, el origen de la fuente, sino que también poder ofrecer métricas a la ciencia. Hoy en día, por ejemplo, una de las métricas más frecuentemente utilizadas hoy en día son las almetrías que se utilizan principalmente en el mundo de las redes sociales. Y cuando nosotros citamos y compartimos trabajo, eso también cuenta. Entonces, es fundamental. La cita no solamente nos da un marco dentro del derecho de autor y la propiedad intelectual, sino que también nos permite construir ciencia y en definitiva poder medirla. Dicho esto, esta sesión la vamos a focalizar en los siguientes objetivos de aprendizaje, es decir, alinear la motivación que vimos en el inicio de la sesión para así obviamente poder hilarlas con las principales características que tiene este software o herramienta de gestión bibliográfica llamada RefWorks. Primero, reconocer la importancia de las citas y referencias bibliográficas en el contexto de la investigación. Es algo que ya hemos conversado durante estos breves minutos. Segundo, vamos a definir el flujo de trabajo de RefWorks en relación al proceso de investigación. El proceso de investigación tiene diferentes fases, desde la construcción del estado del arte o revisión de literatura hasta la escritura académica, que es donde volcamos la información que hemos analizado y sintetizado para ello. El proceso completo puede ser soportado por RefWorks, es decir, en cada etapa del proceso nosotros podemos incorporar algunas funcionalidades de la herramienta para hacer más fácil, obviamente, nuestro trabajo de investigación. Y por último, revisar las principales funcionalidades de la aplicación en el contexto de la exportación de referencias en diferentes formatos. Entonces vamos a trabajar en algunos ejercicios en específicos de captura de referencias, cómo poder crear diferentes formatos y así imprimir nuestras bibliografías. ¿Ok? Este es el alcance del taller del día de hoy. Durante el próximo día jueves también tendremos la posibilidad de ver algunas funcionales que son un tanto más avanzadas, así que desde ya les dejo esa invitación. Un segundo, por favor. Entonces, comencemos. Primero, conversando acerca de qué es RefWorks. RefWorks es un software 100% web, lo que se llama web-based, en el cual usted a través de un nombre de usuario y contraseña les va a permitir gestionar completamente una investigación, pero principalmente focalizando el esfuerzo en recopilar e importar datos de referencias bibliográficas, organizar la información, compartir y colaborar con otros. Y de igual manera, escribir en trabajos académicos, ya sea a través de las citas intertextuales, a pie de página o también imprimir bibliografía al final del texto. Todo esto dentro de un flujo de trabajo optimizado. ¿Por qué? Porque RefWorks nace de las necesidades de los usuarios con una experiencia de usuario refinada, administración de texto completo, colaboración y otras características que esperaría de una solución de administración de referencias bibliográficas.
RefWorks permite no solamente a los estudiantes, sino que a los profesores tener un proceso eficiente y confiable para producir los mejores trabajos de investigación disponibles. Hoy en día, las bibliotecas pueden apoyar a este proceso, obviamente, con esta herramienta. Les recuerdo, esta es una suscripción que tiene el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chile para toda la comunidad académica. Entonces, ¿cuál es el foco de valor o cuál es su utilidad principalmente? Bueno, tenemos dos aristas. La primera, que se vincula principalmente a lo que llamamos el profesorado, que incluye obviamente a nuestros académicos e investigadores, en los cuales le facilita la generación de bibliografías y el proceso de revisión, obviamente, de literatura. Y para los estudiantes, evidentemente, nuestros estudiantes hoy en día citan, evidentemente, en sus trabajos, en el aula, obviamente, y también de investigación. Por lo tanto, les permite colaborar en texto completo. Es decir, ellos pueden utilizar el software para poder comunicarse con otros estudiantes, compartir referencias bibliográficas entre ellos, entre otros. Y de igual manera, el software permite, entre otras cosas, como ya les mencionaba, tener un ciclo de trabajo basado en 4 fases. ¿Ok? La primera es buscar y encontrar, es decir, tener la capacidad de encontrar información no solamente disponible en la web, sino que mega índices de información y también fuentes impresas que vamos a utilizar para nuestros trabajos de investigación. Les permite organizarse. Hoy en día sabemos que las investigaciones no son unipersonales y también sabemos que un investigador no trabaja en una única investigación, sino que en varias investigaciones. Por lo tanto, mantenerse organizado es fundamental. RefWorks permite una estructura de etiquetas y también de carpetas para poder organizar la información dentro del gestor. Compartir y colaborar. Cualquier usuario con una cuenta en RefWorks va a poder compartir su bibliografía, los documentos seleccionados, entre otros, lo cual facilita bastante el trabajo colaborativo. Y para finalizar, exportar, citar y escribir. Podemos exportar nuestras referencias bibliográficas, podemos integrarlas con nuestros procesadores de texto, ya sea Microsoft Word o Google Docs, para así poder generar citas en el formato señalado. ¿Cómo crear una cuenta? Es bastante sencillo. Las cuentas de correo electrónico se basan principalmente en el dominio de la institución. ¿Ok? Como muestra la diapositiva, nosotros tenemos cómo crear una cuenta. Va a identificar una URL, obviamente que es refworks.proquest.com. Esta URL está disponible desde el sitio web de biblioteca y ya vamos a ver cómo llegar a esta URL. Y en definitiva, si ustedes son nuevos usuarios de RefWorks, basta con que utilicen su primer nombre, apellido, correo electrónico institucional, ya sea con los correos de @uautonoma.cl o @cloud.uautonoma.cl, y si me está faltando uno, les pido disculpas por ello, pero pueden hacerlo con cualquier correo institucional. Entonces, la interfaz de RefWorks, antes de pasar directamente a la proyección de esta sesión, nos vamos a focalizar en estas principales características que tienen que ver con la navegación, ¿ok? RefWorks es un software bastante intuitivo, por lo tanto nuestra sesión del día de hoy principalmente se va a focalizar en agregar referencias bibliográficas y poder elegir formatos de exportación preferentes para estas mismas referencias. Entonces, paso a la parte demostrativa, dejo la sesión aquí y lo que me gustaría evidentemente es que trabajáramos con un caso de investigación, ¿ok? Entonces yo voy aquí a simular una actividad para todos ustedes, para toda nuestra audiencia el día de hoy, en la cual obviamente vamos a trabajar sobre este mismo tema, que es datos de investigación. Hoy en día las investigaciones, en definitiva, antes los productos de investigaciones se consolidaban como artículos de revista científica. Ese era el principal producto. Hoy en día ya no basta con ese producto, sino que los datos utilizados para elaborar las conclusiones y la redacción del informe son igual de importantes. ¿Por qué? Porque otros autores pueden utilizar estas fuentes de datos para, evidentemente, validar los resultados o generar nuevas conclusiones. Y esto es algo que se está utilizando hoy en día. De hecho,
Tenemos hoy en día en la universidad muchos repositorios de datos abiertos, en los cuales diferentes investigadores han depositado sus datos de investigación. Entonces, nosotros vamos a partir desde la vista desde un neófito. ¿Qué es un dato de investigación principalmente? Y cómo poder construir obviamente una revisión de literatura a partir de ese concepto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra principal tarea el día de hoy? Bueno, vamos a capturar una cantidad determinada de referencias bibliográficas. Yo esperaría al menos hacer 10 en esta sesión. Si no llegamos a 10 no hay ningún inconveniente. El objetivo es mostrar la prueba de concepto más que llegar al número. Y nos vamos a focalizar en un formato en específico, ¿cierto? Por ejemplo, ese formato es el ISO 692. Vamos a utilizarlo el día de hoy. No se asusten si no lo conocen, al contrario, el objetivo es que nos pudiéramos familiarizar con el software y en definitiva poder trabajar para crear diferentes formatos. Y de hecho, no solamente ISO 692, porque parte de nuestra audiencia obviamente debe venir del área de las ciencias sociales, donde utilizan APA principalmente, o en el ámbito de las ciencias de la salud, que es Vancouver. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directamente al sitio web. Entonces, muchos de ustedes ya conocen evidentemente este sitio, ¿cierto? El sitio, un segundo, por favor. El sitio obviamente es de la Universidad Autónoma de Chile, ¿ok? Obviamente ustedes ya lo conocen en definitiva. Entonces, para acceder al recurso, ¿cómo lo hacemos? Principalmente dentro del menú de navegación principal, en la cuarta opción, vamos a ir a admisión, académicos, estudiantes. La cuarta opción es biblioteca. Al dar un clic en biblioteca, nosotros vamos a acceder directamente al conjunto de servicios de información que el sistema de biblioteca ofrece a la comunidad académica, incluyendo catálogo en línea, recursos de información y otros que son realmente importantes. Entonces, dentro de este ejercicio vamos a focalizarnos en el mundo de los recursos electrónicos, ¿ok? Le vamos a dar un clic en el mundo de los recursos electrónicos. Voy aquí a darle un clic. Y cuando estamos dentro de los recursos electrónicos disponibles, vamos a tener dentro de la segunda opción del link de acceso, dice RefWorks de ProQuest. Se menciona una reseña, que es el gestor bibliográfico, y le vamos a dar un clic. Esto nos va a llevar a la página de autenticación, ¿ok? Aquí amablemente el equipo de TI de la Universidad Autónoma me ha facilitado unas credenciales de acceso para simular el acceso directo, como lo estoy haciendo acá. Voy a ingresar mi contraseña de servicio y me da la bienvenida redirigiéndome al recurso. ¿Ok? Entonces, le reitero rápidamente. Sitio web de la universidad, cuarta opción biblioteca. Dentro de biblioteca vamos a recursos electrónicos. En recursos electrónicos seleccionamos la segunda opción que es RefWorks de ProQuest. Nos autenticamos con nuestro nombre de usuario y contraseña y nos lleva obviamente a la página de autenticación. Aquí voy a cambiar el lenguaje porque por omisión es español. Yo tengo mi computador en inglés, así que por eso se veía en ese idioma. Entonces, ustedes la primera vez que vayan a utilizar este software, la primera vez es necesario que creen una cuenta, ¿ok? Esta cuenta, ¿cómo se crea principalmente? Bueno, vamos a ir a la parte de abajo que dice crear cuenta. De hecho, voy a ampliar un poquito la vista para que se vea de mejor manera. Vamos a crear esta cuenta de igual manera y le vamos a dar un clic en crear cuenta. Cuando nosotros creamos una cuenta dentro del servicio, nos va a preguntar primero cuál es su dirección de correo electrónico institucional. Y aquí soy enfático. No se permite el uso de cuentas Gmail, Hotmail o cualquier otra. Las cuentas deben ser institucionales. De esta forma, ProQuest garantiza que el uso del gestor esté siendo utilizado obviamente por la institución. Entonces, yo aquí podría utilizar una cuenta de correo que es alonso.cavieres@uautonoma.cl, como lo indica ahí. Compruebo y lo que me indica es, vamos a esperar un segundo. Solo un segundo más, por favor.
Esta sección nos permite identificar que la cuenta esté registrada obviamente en el dominio. Vamos a hacer un refresh rápidamente para evitar cualquier complicación. Entonces, como se acaban de dar cuenta, al yo comprobar mi correo electrónico, me dice buenas noticias. RedForks ya está disponible en Universidad Autónoma de Chile y basta con que ustedes elijan tan solo una contraseña de al menos 6 caracteres para que se registren. Esto les va a enviar un correo electrónico de confirmación y su cuenta estará activa, ¿ok? Ese es el mecanismo. Ahora, yo ya tengo una cuenta de ProQuest, ¿ok? Entonces, yo ya tengo una cuenta de RedForks personalizada. Entonces voy a utilizar mi propia cuenta de RedForks para poder acceder al recurso de información y mostrarle el conjunto de funcionalidades que ofrece para toda la comunidad académica. ¿Ok? Aquí yo ya la estoy seleccionando. Entonces, como ustedes pueden ver, RedForks primero es una herramienta que se caracteriza por tener un diseño responsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo utilizara la herramienta de desarrolladores de Google, por ejemplo, como la están viendo acá, la interfaz se adapta a la interfaz del dispositivo que estoy utilizando. Por ejemplo, si utilizara un iPad Air, por ejemplo, se vería de esa manera. O si utilizara un iPhone XR, se vería de esa manera. O si utilizara una Surface o esta tablet de Microsoft, también se vería de esa manera. El diseño responsivo del software permite que cualquier dispositivo lo podamos utilizar. Es decir, ya no es necesario, obviamente, sentarnos en un computador de escritorio a revisar bibliografía, por llamarlo de alguna manera, sino que desde cualquier dispositivo podemos hacer las construcciones de nuestra revisión de literatura. Entonces, lo que voy a hacer primero acá, voy a seleccionar estas referencias que tenía disponibles, voy a eliminarlas. ¿Ok? Para que partamos desde cero, porque todos en cierto sentido vamos a tener esta interfaz desde cero. Entonces, ¿cuál es la gran herramienta de RedForks? Que creo que es fundamental poder hacer un énfasis en esta sesión con respecto a ella. Es una herramienta que se llama Save to RedForks. ¿Dónde la localizamos? En el menú de navegación principal, en la segunda opción de derecha a izquierda, luego de buscar, vamos a encontrar el botón de herramientas. En herramientas, vamos a ir al tab de herramientas. Y el tab de herramientas nos va a llevar a la opción que dice instalar Save to RedForks. Al instalar Save to RedForks nos va a dar una pequeña instrucción. Arrastre este botón a la barra de favoritos de su navegador. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el botón, lo arrastramos con nuestro cursor o mouse y lo disponemos en la barra de marcadores, ¿ok? Esta acción es válida para los diferentes navegadores que ustedes utilicen. Por ejemplo, si utilizan Edge de Microsoft, Firefox o el que estoy utilizando yo, Chrome de Google, o utilizaran otro navegador como, por ejemplo, Safari, Opera, entre otros, es totalmente compatible. Lo que sí es importante es que su barra de bookmarks esté activo, ¿ok? Esta barra de marcadores que yo tengo aquí activo. En general, múltiples usuarios lo utilizan. Si no, obviamente pueden ir a la opción de configuraciones, buscar bookmarks y si se dan cuenta, la opción de Show Bookmarks Bar, es decir, muéstrame la opción de marcadores debe estar habilitada. Si no esta estuviese deshabilitada, no podría incorporar el complemento en mi navegador, ¿ok? Es súper importante esa sección. Vuelvo atrás. Entonces, como yo ya hice este ejercicio de darle un clic en instalar Save to RedForks, tomar el botón con mi cursor y arrastrarlo a la barra de marcadores, ahí creé dos botones, ¿cierto? Pero la lógica del ejercicio es solamente uno. Este botón nos va a permitir recorrer la web completa y poder capturar nuestras referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo lo haríamos, por ejemplo? Bueno, cualquier persona puede que parta con una búsqueda en Google, ¿ok? Por ejemplo, datos de investigación. Busco datos de investigación y puedo ir avanzando en mis diferentes necesidades. Por ejemplo, podría encontrar este artículo interesante que es de CEPAL, principalmente, para identificar los diferentes tipos de datos de investigación.
Entonces, ¿qué es lo que hace RefWorks en este sentido? RefWorks lo que hace es, al darle un clic directamente sobre el botón, lo que hace es analiza la metadata del sitio completo, en definitiva, con la información relevante, analiza la metadata y posteriormente la convierte en una referencia bibliográfica de manera automatizada. ¿Ok? Ese es el principal valor que ofrece RefWorks. Por ejemplo, voy a tomar un ejercicio muy rápido, por ejemplo, este enlace que ustedes pueden ver ahí. Voy a darle instalar Save to RefWorks. Voy a aceptar las cookies. Y lo que hace el software es captura la metadata, analiza la sintaxis del sitio y lo convierte en una referencia bibliográfica dentro de la investigación. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto es válido para cualquier sitio web? Sí, es válido para cualquier sitio web que tenga sus marcas en HTML. Si utiliza Flash, no estará disponible. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un nuevo ejercicio. Voy a volver atrás, voy a tomar un sitio en quizás, bueno, estoy tomando acá un sitio de la Universidad de Chile para identificar los datos de investigación de este sitio. Y lo que hace el software es toma la metadata, analiza el sitio en particular y lo convierte en una referencia. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, la navegación evidentemente la puedo hacer con cualquier sitio web disponible, ¿ok? Sí, eso es válido, pero bueno, ustedes me preguntarán, bueno, pero estas no son fuentes de investigación académica, ¿cierto? Claro, es obvio. Entonces podríamos utilizar otras fuentes, como lo son, por ejemplo, Google Scholar. Entonces, de igual manera, voy a tomar datos de investigación, que es mi palabra clave. Y, por ejemplo, estaría interesado en este artículo que está en formato HTML. Le vamos a dar un clic. Y es propio de ese cielo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos acá a esperar un segundo, a que termine de cargar el sitio. Y lo que hace es analiza la metadata del sitio en cuestión y posteriormente la convierte en una referencia bibliográfica. Voy aquí a actualizar. Directamente. Y como se pueden dar cuenta, en el panel lateral derecho, lo que hizo con este artículo de ese cielo es analizar la metadata, capturar toda la información del sitio, incluyendo su URL, e inclusive cuando haya un texto completo disponible también lo va a hacer. Entonces, claro, yo acabo de aquí de importar esta referencia directamente y podemos ver, por ejemplo, en RefWorks, directamente cómo ha quedado esta referencia importada en el último minuto. Entonces voy a darle un clic acá y, por ejemplo, ya tengo mi primera referencia en base a lo que he necesitado. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, está utilizando ahora una fuente de investigación de características open access como lo es ese cielo. Bueno, ¿qué pasa con los recursos suscritos de información? Por ejemplo, nosotros podríamos tomar uno de los recursos que también la Universidad Autónoma de Chile suscribe a la comunidad académica, llamada ProQuest One Academic, por ejemplo. Y en ProQuest One Academic es una fuente de... Voy a abrirlo nuevamente. Un segundo, por favor. Vamos a capturar. ProQuest One Academic es un recurso de información que es de características multidisciplinares. Entonces, obviamente no está disponible en la web pública, como son los ejercicios de investigación que hemos hecho, sino que también está disponible, bueno, está principalmente disponible en la web privada. Es un recurso suscrito. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiar el argumento de búsqueda, que es Data Research, para datos de investigación. Obviamente en fuentes de estas características es mucho mejor hacerlo con buscar en inglés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta fuente, voy a filtrarlo aquí quizás por revista académica directamente, que tengan obviamente acceso a texto completo y hayan pasado por un proceso de revisión por pares, por ejemplo. Entonces vamos a tomar uno de estos artículos. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, de igual manera puedo aplicar el botón de Save to RefWorks
Y lo que hace es, de igual manera, analiza la metadata del sitio en cuestión, captura la referencia y me permite importarla directamente. Entonces, claro, en estos breves minutos de exposición he tenido la oportunidad de jugar con sitios web, público en la web, Google Scholar, por ejemplo, bases de datos que son de características propietarias, entre otros. Entonces, el mundo de navegación es amplio. Yo podría elegir diferentes fuentes de investigación, obviamente para el propósito que estime conveniente. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio a la inversa. Cuando estaba acá voy aquí a volver para cerrar esta barra para que vean algo que es realmente interesante. Yo estaba trabajando en Google Scholar con datos de investigación, si bien lo recuerdo. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes puede que reciban el día de mañana información directamente en formato PDF, como lo tengo acá. Muchas veces recibimos el formato PDF sin, evidentemente, alguna referencia, sin, evidentemente, una URL. Entonces, yo, por ejemplo, acá lo voy a guardar en mi escritorio para que ustedes vean dónde tengo mi carpeta de esta sesión. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, Alonso, yo recibo la información en este sentido. Me la enviaron por correo, me la pasaron por WhatsApp, entre otras cosas. Bueno, ¿yo puedo cargarla al gestor bibliográfico? Claro que sí. Yendo a RefWorks nuevamente, como estoy acá, voy a ir aquí a todas mis referencias y tengo la capacidad de añadir directamente documentos. Es decir, yo puedo cargar documentos dentro de la información. Entonces podría aquí seleccionar, por ejemplo, el PDF que acabo de cargar. Y lo que hace directamente la plataforma es analiza sintácticamente el texto completo, construye la referencia bibliográfica y disponibiliza el documento dentro del gestor. Entonces esto es realmente interesante porque yo podría utilizar el software para almacenar mis textos completos. De hecho, ustedes lo pueden ver acá. Yo le doy un clic sobre la referencia y me dice inmediatamente leer. Lo leo y lo que va a hacer ahora es mostrarme en pantalla completa la disponibilidad del texto completo de esto. Vamos a esperar un segundo a que termine de procesarlo y ya va a estar listo para la vista en texto completo. Mientras lo hace, vamos a avanzar en el próximo paso, que evidentemente las referencias bibliográficas no se cargan de manera mágica, ¿cierto? Ustedes saben que hay un trabajo intelectual detrás en la selección de la información. Ustedes pueden hacerlo como una pesca de arrastre, ¿cierto? Seleccionar múltiples fuentes de información para posteriormente filtrarlo y seleccionar lo que ustedes adecúen. O por otra parte, hacer la selección previamente. Ustedes definen obviamente esa parte obviamente del proceso de la investigación. Pero aún así, toda la información que nosotros estamos capturando no necesariamente está disponible dentro de la web. Y eso es un hecho concreto, ¿ok? Muchas veces ustedes van a recurrir a fuentes impresas de información. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para capturar referencias bibliográficas de fuentes impresas de información? Entonces, claro, por ejemplo, yo tengo acá un texto. Imaginemos que tengo un texto disponible que se llama Rasgos Alterados, de Goleman. Entonces, obviamente este libro no tiene mucha relación con el trabajo de investigación que estamos realizando, pero bueno, es una fuente de información que podría ser impresa y que la necesito citar. ¿Cómo lo hago cuando tengo que crear una fuente impresa? Bueno, de la misma forma, utilizamos el botón Añadir. Acá, en vez de cargar un documento o importar una referencia de otro gestor, podemos crear una nueva referencia. Seleccionamos el tipo de, en este caso, para mí es libro, el tipo de documento que voy a catalogar, que es libro. Y el título del documento es Rasgos Alterados. Entonces, claro, ustedes se preguntarán, dirán, ¿tengo que digitar todos los datos de el formulario? Es decir, autor, resumen, etiquetas, adjuntos, fecha de publicación, título de la serie, página ISBN, entre otros. La verdad no es necesario.
RefWorks, al ser parte de ProQuest, es un gestor bibliográfico que tiene acceso al mega índice de información. ¿Qué quiere decir esto? Este mega índice de información llamado el CDI, o que es el acrónimo del Central Discovery Index, tiene toda la información indexada de billones de artículos. Por lo tanto, basta con que yo le dé un clic en el botón de el rayo y rápidamente lo que hará el software será identificar si este título de este libro se encuentra en el listado de referencias disponible. Puede que obviamente lo incluyan, puede que a veces no esté. Por ejemplo, lo voy a escribir en inglés. Vamos a seleccionar una en particular, o podemos inclusive cambiar el ejemplo a datos de investigación, que podría ser la simulación de un libro en particular que nosotros estuviésemos buscando. Entonces pensemos, por ejemplo, que es este en particular. Al seleccionar cualquiera, lo que va a hacer va a llenar completamente el formulario de manera automatizada, va a capturar la referencia y en definitiva me va a permitir guardarlo directamente. Entonces, si se han dado cuenta, en breves minutos he tenido la capacidad de capturar y navegar en diferentes referencias bibliográficas desde la web, ¿ok? Y no solamente desde fuentes que están disponibles en Google o Google Scholar, sino que también fuentes de información académica. La idea fuerza es que ustedes puedan capturar referencias bibliográficas a partir de esta necesidad. Vamos a hacer el último ejercicio con una fuente de información disponible. Vamos a avanzar, obviamente, y vamos a tomar un ejercicio en específico, por ejemplo, este artículo. Voy a volver atrás un segundo. Entonces voy a capturar una última referencia para refrescar y resumir, evidentemente, el proceso. Lamento mi conexión a internet, al parecer ha estado un poquito inestable el día de hoy, por eso acá se ha demorado un tanto más en capturar las referencias. Como se dan cuenta, está cargando muy lentamente ese cielo. Le ofrezco una disculpa por ello. Entonces, le reitero, Save to RefWorks analiza la metadata, inclusive captura texto completo, guardo en RefWorks y automáticamente tengo mi referencia lista para ser ingresada en nuestro gestor de referencia bibliográfica. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el punto viene en, bueno, ¿en qué momento convertimos la referencia bibliográfica en algo que sea útil, ¿cierto? ¿Cómo esto lo volcamos en nuestros trabajos de investigación? Bueno, vamos a volver a RefWorks, ¿ok? Voy a darle aquí un clic en el refresh para que actualice. Voy a procesarlo nuevamente. Mientras lo procesa, voy a actualizar acá. Y como se han dado cuenta, en este ejercicio de navegación he capturado al menos 4 referencias bibliográficas, ¿ok? Mi ideal era 10, obviamente, pero en función del tiempo creo que la idea fuerza queda obviamente manifestada, ¿cierto? Que es poder navegar los diferentes recursos de información y a través del botón Save to RefWorks poder capturar. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, ¿y cómo creo referencias bibliográficas a partir de este punto? ¿Ok? Los documentos están disponibles dentro de la plataforma. Yo al seleccionar cada uno puedo obviamente tener acceso a texto completo cuando exista. Si no, obviamente voy a poder revisar los metadatos, entre otros. Pero ustedes dirán, bueno, Alonso, necesito crear una bibliografía a partir de este punto. Bueno, ustedes pueden hacer lo siguiente. Seleccionar todos los elementos de la página, los 4, y tenemos la opción directamente de crear bibliografía. Al darle un clic en crear bibliografía, podemos nosotros seleccionar citas rápidas, que son las citas tradicionalmente llamadas intertextuales que van dentro del texto, o crear una bibliografía, que es lo que es comúnmente utilizado. Entonces, al utilizar RefWorks en este sentido, vamos a poder tomar esas 4 referencias que hemos generado y poder definir un formato en específico. Vamos a esperar un segundo a que termine de
cargar el software directamente. Voy aquí a cerrar cualquier otro elemento que esté entorpeciendo la navegación. Un segundo, por favor. Voy aquí a darle un refresh. Entonces, por ejemplo, yo podría elegir el elemento que es ISO 692, que en realidad es el estándar, ¿cierto? Para poder, evidentemente, capturar la referencia. Entonces, basta con que yo le dé un clic en copiar en portapapeles y podría llevarlo a cualquier procesador de texto, como por ejemplo Microsoft Word. ¿Ok? Entonces, yo al abrir, por ejemplo, cualquier documento en Microsoft Word, podría copiar mi lista o referencias bibliográficas de manera automatizada. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, yo no trabajo con ISO 690, ¿puedo seleccionar otro de los 6.685 estilos disponibles? Claro que sí. Ustedes, por ejemplo, podrían seleccionar APA séptima edición. Principalmente podríamos elegir el estilo institucional. Le damos un clic y lo que hace es genera las referencias directamente en formato APA. Copiar, por ejemplo. Y podría aquí crear una segunda línea para definir que son citas en formato APA. Entonces, ¿cuál es la idea fuerza? Es que ustedes pueden seleccionar el formato de citación que ustedes estimen correspondiente, ¿cierto? Si alguno cita en Chicago, por ejemplo, ampliamente utilizada en el mundo de los negocios, se puede utilizar de igual manera. APA, Vancouver, como les mencionaba, ISO 690, IEEE en el mundo de la ingeniería. Todas las referencias bibliográficas de alguna manera están soportadas a través del gestor. ¿Ok? En honor al tiempo, me gustaría compartir con ustedes algunos recursos de información que creo que pueden ser muy útiles para el propósito de la investigación. Entonces, voy a dejar un enlace a través del chat. Le agradeceré al equipo, Joaquín principalmente, si me puede ayudar a compartir estos enlaces con nuestra audiencia. ¿Ok? El principal enlace son nuestros productos de información que tenemos disponible a través de nuestras LibGuides de servicios en ProQuest. ¿Ok? Estos son recursos de información que están gratuitos y abiertos en la web, principalmente. Por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar una guía de RefWorks, donde RefWorks les va a estar toda la información de RefWorks, incluyendo presentaciones, guías, usos rápidos, entre otras cosas. Entonces, voy a dejar este enlace a través del chat. Por favor, Joaquín, si gustas, se lo puedes compartir a todos nuestros asistentes. Te lo agradeceré. Y de igual manera, si ustedes siguen interesados, obviamente, en aprender más de RefWorks, como lo estamos viendo acá en el gestor, nosotros en la esquina superior derecha del software vamos a encontrar un icono que es el icono de tutoriales en YouTube. Entonces, nosotros tenemos un canal de RefWorks en YouTube que permite, entre otras cosas, que ustedes puedan ver funcionalidades rápidas del software, es decir, cómo hacer lo que hemos hecho en esta sesión de manera rápida, con subtítulos directamente en español para todos ustedes, ¿ok? Entonces, los invito a revisar este recurso de información que definitivamente es muy útil para todos nuestros usuarios, ¿ok? Otro punto también que es relevante. Como ustedes han visto en la sesión, obviamente este material lo voy a compartir con el equipo de bibliotecas para que así ustedes lo tengan a mano. Pero es importante recordar, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, qué cosas aprendimos el día de hoy. Reconocimos la importancia de las citas y referencias bibliográficas en el contexto de la investigación. Sabemos que son realmente importantes y ahora sabemos que tenemos una herramienta que nos va a permitir poder gestionarlas, ya sea en nuestros trabajos o en las investigaciones colaborativas. Definimos el flujo de trabajo de RefWorks en relación al proceso de investigación. Capturar, organizar, compartir y escritura académica. Hoy en día tuvimos la oportunidad netamente de capturar, así que los dejo invitados ya a la sesión del próximo jueves donde podemos revisar con más detalle el resto de las funcionalidades para que
puedan integrar este recurso de información con, obviamente, la escritura académica. Y revisamos las principales funcionalidades de la aplicación. Save to RefWorks es la herramienta más importante que tiene RefWorks y tuvimos la capacidad de exportar estas referencias en diferentes formatos señalados, siendo el ejercicio de investigación APA, obviamente, disculpen, ISO 692. Para finalizar, me gustaría dejar a través del chat esta breve, pero muy breve encuesta de satisfacción para que ustedes evalúen, obviamente, esta sesión de capacitación. La encuesta tiene tan solo una pregunta, ¿ok? Que es su experiencia con respecto a la sesión. Les pido, por favor, tomen algunos de minutos de su tiempo. En realidad son 10 segundos de su tiempo para poder responderle. Y si aprendieron algo nuevo, les pido también que por favor me lo escriban en el mismo formulario, dado que este conocimiento obviamente que capturo de ustedes lo puedo aprovechar en otras sesiones de capacitación. ¿Ok? Dicho eso, y en honor al tiempo, damos espacios a la ronda de preguntas y respuestas si es que las hubiese. Estoy muy atento frente a ello. Alonso, en el chat ahí veo unas preguntas, que Perfecto. no sé si la estás viendo en particular, que Alejandro nos consulta. ¿Existe la forma de descargar RefWorks como un programa de escritorio? ¿Es posible entregar RefWorks con Word como complemento? Yo creo que ahí Alejandro se está adelantando, ¿cierto?, lo que será la segunda jornada del próximo jueves, con lo cual obviamente lo vamos a dejar, yo creo que motivado para que su asistencia el día jueves sea con mucho más entusiasmo para poder resolver, por lo menos a lo mejor la segunda parte, ¿cierto, Alonso? Así es, Julio, pero obviamente no vamos a dejar a Alejandro con la duda, pues, es parte de la sesión. Entonces, respondiendo a las dos preguntas de Alejandro en este sentido. La primera es que RefWorks es una aplicación 100% web, no tiene un ejecutable o un instalador de escritorio. Entonces, la aplicación se utiliza principalmente desde un navegador. ¿Ok? Esa es la primera respuesta a tu pregunta, Alejandro. Segundo, sí, evidentemente se integra con algunas herramientas o procesadores de texto disponibles. Como bien lo mencionaba Julio, Microsoft Word o también Google Docs es parte obviamente de la integración. De hecho, rápidamente te voy a mostrar para que te motives a la sesión del próximo jueves donde veremos en detalle esto. Cuando nosotros tenemos un procesador de texto, por ejemplo Microsoft Word como el que tengo acá disponible, desde la opción de insertar complementos, nosotros podemos capturar el complemento de RefWorks directamente. Entonces, yo, por ejemplo, voy a tomar acá, basta con que busque RefWorks directamente, y al buscar va a existir esto que se llama el RefWorks Citation Manager. Entonces, cuando tú le das un clic en agregar a tu navegador, evidentemente va a aparecer disponible dentro de tu barra de marcadores. Tú lo vas a abrir y en el momento que lo abras, evidentemente te va a indicar cuáles son tus últimas referencias disponibles y cómo integrarlas. Por ejemplo, yo podría escribir acá texto de prueba, tomar mi referencia, que está ahí, y le puedo dar insertar cita directamente. Entonces lo que hace el complemento es toma la información que tienes disponible en RefWorks y obviamente lo convierte en una referencia bibliográfica, ya sea el tipo intertextual, cita a pie de página o al final del texto como tú lo desees. Ese es el funcionamiento, pero obviamente esto tiene más pasos y más detalles, sí que lo veremos obviamente en la sesión del día jueves, Alejandro. Como dicen por ahí, continuará. Continuará, tal cual. Así que para que Alejandro lo podamos tener ahí presente, ojalá el día jueves en la próxima sesión. Tengo otra pregunta que igualmente es parte a lo mejor de la segunda sesión, pero en una de esas también lo puedes aquí ayudar a un anónimo o anónima. Dice Alonso, hola, en ProQuest o EBSCO, entre otros
obviamente cosas, permite exportar a gestores bibliográficos. ¿Podría explicarnos eso o será para el día jueves? Bueno, también es parte del día jueves, pero también podemos hacerlo de manera muy rápida ahora para que no se queden con esa duda. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy trabajando desde ProQuest, ¿cierto? ProQuest One Academy, que es este recurso de información que tiene suscrito la universidad en términos prácticos. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi investigación, Data Research, seleccioné mis fuentes de texto completo disponible, entre otras cosas, puedo definir quizá una fecha de interacción, por ejemplo, publication date que vaya entre específicamente el último año, que podría ser del 2020 al presente, para disminuir la cantidad de resultados. Entonces ya tengo, por ejemplo, una buena fuente de datos. Si yo selecciono todas estas listas que están dentro de las primeras 20 páginas, yo puedo darle un clic directamente en Cite o citar. Cuando cito directamente, esto me da la posibilidad de tomar las referencias, como bien lo muestra ahí, y dice lo puede integrar directamente con RefWorks o te lo puede llevar en un formato de interoperabilidad. Entonces, ¿qué es un formato RIS? Tú le das clic en el formato RIS y lo que hace el software es botar de alguna manera o imprimir un archivo de texto. RIS, de hecho, lo vamos a conversar en la próxima sesión, es el formato de interoperabilidad entre gestores bibliográficos. De hecho, ahí tú puedes ver que es un archivo RIS. Y de hecho, yo podría guardarlo en mi carpeta de la Universidad Autónoma de Chile en este minuto. Y podría, por ejemplo, ir a mi gestor RefWorks, añadir, importar referencias. Y de importar referencias puedo importarlo desde otro gestor o puedo importarlo desde un archivo, ¿cierto? Y este archivo era, por ejemplo, el formato RIS bajo el cual trabajé. Le voy a dar un clic en abrir. Voy a darle clic en importar. Y lo que hace es procesa ese conjunto de referencias bibliográficas. Le voy a dar lo que no lo importe en ningún directorio o folder. Entonces, si te das cuenta, de manera rápida, pero muy rápida, he gestionado la exportación de más de 20 referencias bibliográficas dentro del gestor. Entonces, esta es una funcionalidad obviamente avanzada. Tiene más pasos, yo lo hice rápido obviamente, pero obviamente es para que no quede la duda en esta sesión. Espero haya quedado claro, Julio. Así es, Alonso, quedó por lo menos lo que ya lo conocemos claro, pero como esta segunda sesión que tendremos el día jueves, yo creo que quedará mucho más todavía, ya que tendrás un poco más de tiempo, ¿cierto? Un poco más la pausa para poder no ser tan a la vena como pudo haber sido en Claro, este momento, por pero supuesto. obviamente esto es parte de la motivación que tratamos también de generar para nuestro próximo encuentro el día jueves. Tengo aquí una consulta de Laura, que obviamente como ella también aquí se autorresponde, dice, me interesa conocer el Writing Site, pero imagino que será tema para el próximo día. Tal cual, tal cual. Right-hand side es lo que nosotros conocemos en la nueva versión de RefWorks como el RefWorks Citation Manager. Entonces, es muy importante la pregunta que nos hace la colega, por el hecho de que Right-hand side es el complemento que utilizaba anteriormente RefWorks hasta el año 2016, ¿ok? Entonces, para aquellas versiones de escritorio que no sean Office 365, porque hoy en día obviamente muchas personas utilizan Office 365, está disponible Right-hand side, ¿ok? Yo no lo recomiendo porque hoy en día la mayoría, y de hecho entiendo si tiene una cuenta cloud en Autónoma, discúlpenme, tienen acceso a Office 365, entonces el complemento ya no es Right-hand Side, sino que es RefWorks Citation Manager. De hecho, ¿dónde yo puedo encontrar más información con respecto a eso para Claudia, que quizás quiere conocerlo de mejor manera? En herramientas, vamos a el menú de herramientas y desde herramientas nos va a mostrar todos los add-ons o complementos disponibles para Microsoft. Y por ejemplo, aquí habla de Microsoft Word. Ok, dice, por favor, si usted utiliza una versión de Office posterior al 2016, utilice RefWorks Citation Manager, ¿ok? Y lo que se conoce como el Right-hand Side es un plugin que está obviamente diseñado para versiones anteriores, ¿ok? Así que espero que eso responda a su pregunta y también le invito a revisar esa sección de RefWorks desde el menú de herramientas para poder
capturar el right-hand side, si así lo desea, obviamente. Vamos con otra, y yo creo que ya con esto terminamos para, obviamente, en virtud del tiempo de todos, ¿cierto? Claro, por Roberto supuesto. pregunta, y esto obviamente también será para la segunda sesión, ¿se puede trabajar en un documento Google Docs en simultáneo con otro usuario, insertando citas? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, esta sección es un poquito más compleja de explicar porque evidentemente requiere que descargue el complemento y lo haga, pero respondiendo a su pregunta, sí. Efectivamente, nosotros podemos utilizar el complemento de Google Docs disponible, funciona de la misma manera que el Reference Citation Manager, es decir, aparece un sidebar lateral con todas las referencias bibliográficas que he capturado. Y de manera colaborativa, los usuarios pueden ir insertando, obviamente, sus comentarios, texto, entre otros, y evidentemente pueden ir insertando citas intertextuales o a referencias a pie de página de igual manera. Espero la pregunta haya quedado clara. Y bueno, ahí la demostración se la haré el próximo jueves con mayor tiempo. Oye, Alonso, mira, vamos con la última. Nuevamente, debe ser nuevamente Alejandro, que me parece interesante su consulta. Me dice, esto seguro se responderá a la próxima sesión. Jejeje, ¿cierto? Pone ahí su risa. Pero dice, pero RefWorks permite manejar estadísticas en las referencias exportadas de bases de datos, como por ejemplo ordenar por autores, años, instituciones, todo pensando en realizar revisiones sistemáticas. Esa es una pregunta que va un poquito más al área de la investigación como tal. Mira, te explico, Alejandro. En general, nosotros vamos a tener una vista de usuario. La misma vista que te estoy mostrando yo en pantalla es la vista que tienen todos los usuarios en general. Pero desde el punto de vista práctico, las instituciones per se tienen algo que se llama un administrador. ¿Ok? Y el administrador, obviamente esto no lo vas a tener tú. Lo que tiene, evidentemente, es una herramienta de análisis de uso para poder gestionar cómo se han hecho las referencias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, Reforce incluye esta herramienta, pero no está disponible, obviamente, para los usuarios finales, sino que es principalmente la información estadística que maneja la biblioteca para medir el uso del gestor bibliográfico dentro de la institución. Eso sería lo que te puedo comentar al respecto y claro, tiene como obviamente con propósito analizar obviamente el tema de las revisiones sistemáticas y sistematizadas en el ámbito de las ciencias sociales. Alonso, ha sido pero nuevamente muy grato tenerte con nosotros. ¿Ah? Y como digo, en virtud del tiempo y ya, como digo, dejando motivadas y motivados a todos los presentes para la segunda sesión, nuevamente queremos en nombre del Sistema de Biblioteca de la Universidad Autónoma de Chile darte las gracias por tu presencia en esta jornada tan valiosa, obviamente, para todos los asistentes y los dejamos nuevamente cordialmente invitados para la próxima sesión, que será el día jueves a la misma hora y como se iba antiguamente en este mismo canal. Mm, Así que con todas las ganas de seguir aprendiendo cada día y utilizando los muy buenos recursos que tenemos como universidad para obviamente apoyar en todos los ámbitos. Así que nuevamente, Alonso, muchas gracias y también muchas gracias a todas y todos los presentes. Así es, Nos Julio. vemos. Muchísimas gracias por sus palabras y que tengan una feliz término de jornada y nos vemos el próximo jueves. Así que un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias.